Listo, ya estamos grabando. Muy buenas noches a todos y a todas ustedes. Les doy la bienvenida a la clase de hoy. Les agradezco que estén en ella. Eh, Están casi los mismos. Me está faltando una o dos personas que han estado asistiendo, no las veo hoy. Les preguntaré posteriormente o de pronto entren más tarde. Listo. ¿Quién me recuerda? Ah, no. Primero que todo vamos a formalizar el inicio con la toma de asistencia. Listo. Como siempre lo hemos hecho. Entonces, por favor, ustedes van a colocar su nombre completo y el grado al que pertenecen ahí en el chat, por favor. Todos, por favor, coloquen su nombre completo y el CLEI al que pertenecen. Listo. Muy importante que coloquen el CLEI. Listo. Bueno, listo. Ahora vamos a proceder a tomar el pantallazo de la sala de asistencia, que es el procedimiento que yo acostumbro a hacer como medida de precaución, porque ya me ha ocurrido. Se me ha olvidado grabar y entonces no ha quedado registrada la asistencia, pero sí me ha quedado el pantallazo de la asistencia. Entonces, de esa manera prevengo que no vaya a pasar lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces me esperan un minutico mientras tomo el pantallazo. Ahí vamos, ya tomamos el primer pantallazo, vamos para el segundo porque la lista es grande. Listo, muy bien, segundo pantallazo. Perdón. Y queda registrado el segundo pantallazo. Muy bien. Entonces ya con este procedimiento establecido, pasamos a dar inicio a la clase. Les pregunto, ¿cuál es el tema que estamos viendo hasta el momento? ¿Qué hemos venido viendo desde la clase pasada? ¿Qué fue el último tema que vimos? A La ver, ¿quién me revolución, recuerda? profe. ¿Cómo? ¿Kevin qué? La revolución. Sí, exacto. Estamos hablando de la revolución. Especialmente, ¿de cuál estábamos hablando? La Revolución Francesa. De la Revolución Francesa. Correcto. Recuerden que la historia, que es una de las disciplinas de las ciencias sociales, se encarga de estudiar esos eventos. ¿Entendido? No solamente eso, divide la historia en etapas, en edades. Recuerden esas edades. La primera edad que estudia la historia es la edad prehistórica. Esa va desde 2 o 3 millones antes de Cristo hasta 3500 años antes de Cristo. Esa es la edad prehistórica y está dividida en 3 partes esa edad prehistórica. En el paleolítico, neolítico y la edad de los metales. ¿Entendido? Siendo el neolítico la etapa más importante de la humanidad durante la prehistoria, porque en el neolítico aparece la agricultura como un evento que establece un cambio y una transformación en la humanidad, en el ser humano de esa época. ¿Entendido? Entonces estamos hablando de eventos que transforman, que son revolucionarios. Después de la prehistoria viene ya la edad antigua. Y la edad antigua básicamente está signada por el inicio del Imperio Romano. ¿Listo? Y esa edad antigua termina con el Imperio Romano y aparece la Edad Media, siglo XVI más o menos. La Edad Media se caracteriza por un oscurantismo de la humanidad horrible. ¿Ok? El periodo de la oscuridad de la humanidad es la Edad Media, siglo XV, siglo XVI. ¿Listo? Después viene la
moderna. La edad moderna aparece con el descubrimiento de América. ¿Listo? Después de la edad moderna ya viene la edad contemporánea. La edad contemporánea aparece con la Revolución Francesa. O sea, uno de los eventos que establece la edad contemporánea es la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa ha marcado la historia de la humanidad desde esa época hasta nuestra época actual. La Revolución Francesa estableció los conceptos políticos y sociales que manejamos actualmente en el mundo. Por ejemplo, los derechos humanos se establecieron en la Revolución Francesa. Lo que es la división política y la forma de gobierno se estableció prácticamente con la Revolución Francesa. La República, que es digamos así, un modelo de gobierno, la República, empezó ahí en la Revolución Francesa. ¿Entendido? Entonces, la Revolución Francesa es muy importante a partir del momento en que se derrumba la monarquía. La monarquía, que en esa época el monarca que fue derrocado y ejecutado fue Luis XVI. ¿Entendiendo? Muy bien. Entonces, hemos hablado de una serie de eventos que son transformadores y revolucionarios, y así sucesivamente. En el siglo XX tenemos varios eventos también que son revolucionarios. Podemos hablar de la revolución de 1917, la revolución rusa. Eso marcó también una época de la humanidad en el siglo XX. Pero eso a nivel político, a nivel científico, también hay eventos que marcan eventos revolucionarios, momentos transformadores. Por ejemplo, en el siglo XX, la aparición del computador, el invento del computador y todos los aparatos electrónicos y eléctricos que aparecieron en el siglo XX marcaron una época y un inicio de otra época diferente, que es la que estamos viviendo. Habíamos hablado de las revoluciones industriales. ¿Recuerdan de cuántas revoluciones industriales hablamos? Hablamos en la clase pasada. No eran de 3. Hubo 4. Bueno, sí, 3. Tiene toda la razón. Y estamos entrando a la cuarta. Estamos entrando a la cuarta. ¿Listo? Que esta cuarta revolución tiene que ver con qué elementos. A ver, ¿quién me dice? Pues yo me imagino que cibernético. eso, y también el espacio y las tecnologías. Sí, exactamente, pero la tecnología viene desde muy atrás, pero ¿qué tipo de tecnología es la que va a marcar la cuarta revolución industrial? ¿O la está marcando? ¿La inteligencia qué? Artificial. La inteligencia artificial. Correcto, esa es la que va a establecer esa cuarta revolución industrial, junto con los desarrollos de las redes, la red 5G. Tengo entendido que la 6G ya también está siendo desarrollada en este momento. ¿Listo? La red 6G. Pero la que va a entrar y la que se está desarrollando a nivel planetario es la 5G. ¿De acuerdo? El desarrollo también de los robots. Profe, Va a marcar también la cuarta revolución industrial. Dígame. Es que a mí me gusta mucho la tecnología y sobre todo en estos momentos estamos cada vez, me parece que es como cada vez es un boom mucho más grande, cada vez vamos mejorando cada vez más rápido y con mayor calidad. Y digamos, no solo es la inteligencia artificial, también los microrobots, pues así, los nanorobots y también la computación cuántica, que eso ya es otra vuelta que peta la cabeza, marica. Correcto, me faltaba también mencionar la computación cuántica, que apenas estamos en los inicios. ¿Listo? Hay una guerra tecnológica en ese sentido entre Estados Unidos y China. China ya ha apuntalado, digamos así, ha tenido ya desarrollos iniciales
de computación cuántica. Y en ese sentido, creo que va más adelante que Estados Unidos. ¿Entendido? Pero la computación cuántica va a marcar también esa cuarta revolución industrial, junto con la inteligencia artificial, la nanotecnología. La nanotecnología es muy importante en este desarrollo de la cuarta revolución industrial, porque el desarrollo de los sistemas... Profe, Sí, dime. que si por favor le puede dar ingreso a Jason David. Jason David, espérate un momentico. Listo. No, tengo varios. No me había dado cuenta. Gracias, Camila. Ya les di acceso a ellos. Eran 4 los que estaban en la sala de espera. La nanotecnología como, digamos así, procesos de miniaturización de componentes están haciendo una revolución total de la tecnología. ¿Listo? Porque se están creando circuitos tan pequeños y tan eficientes, ¿listo? Que primero que todo van a abaratar los costos, por ejemplo, de los celulares, de los computadores, pero los va a volver mucho más eficientes, más óptimos. Van a tener mayor velocidad de procesamiento. ¿Entendido? Entonces, la nanotecnología también hace parte de esa cuarta revolución industrial. Miren, vamos a tener un salto cualitativo impresionante. ¿Listo? Ustedes van a vivir eso. Entonces, ustedes se tienen que apersonar y estar pendientes de esos desarrollos y no quedarse en atrás. ¿De acuerdo? Pero sí les voy a pedir un favor muy grande. No se vayan a dejar absorber por esas tecnologías. ¿Listo? Hay que mantener este factor humano vivo. Hay que mantener el nivel de conciencia humano permanente. No hay que dejarse asimilar por la tecnología. No sé si me están entendiendo lo que les estoy queriendo decir. No hay que dejarse absorber, no hay que dejarse dominar de la tecnología, que es lo que está pasando en nuestra época. La problemática con la tecnología celular y el manejo de los celulares es grave. ¿Listo? El celular es un avance tecnológico muy poderoso, muy grande, pero está causando problemas a nivel humano. Entonces, tenemos que ser conscientes de que no debemos dejarnos manejar de esa tecnología. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Por favor, los que acaban de entrar, ya colocaron sus nombres en el chat. Sí, ya lo estoy viendo ahí. Se acabaron, eran 3. Profe, falto yo ya voy. Listo, hágale pues, Jason. Muy bien. Entonces voy a proyectarles una presentación. Vamos a seguir hablando de la Revolución Francesa. Es que la Revolución Francesa marcó un hito en la historia del ser humano, porque básicamente cimienta lo que es la edad moderna y contemporánea. ¿Listo? Y establece todos los parámetros políticos y sociales que actualmente influyen el devenir del ser humano. ¿Entendido? Entonces, es muy importante hablar de la Revolución Francesa como evento transformador de la historia de la humanidad. Hay historiadores que establecen 2 momentos de la humanidad que fueron revolucionarios para la humanidad, que fue la edad neolítica, cuando apareció la agricultura, ¿listo? Y la revolución francesa. Profe, no le escucho. En la edad contemporánea. Profe, no sé si soy yo nada más, pero no le entendí nada. Jason, Yo ¿me tampoco habló? lo entendí. Listo. ¿Se oye entrecortado? Sí, Sí, señor. profe, no se le escucha nada. Bueno, voy a hacer una cosa. Voy a quitar el video.
que me ha funcionado a veces. Listo. Voy a quitar mi video. Ahí me perdonan. Van a ver el escudo de la institución. Pero Tranquilo. así ha mejorado mucho la comunicación. ¿Ya me están escuchando? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces vamos al tema. Porque al final de esto, vamos a hacer una pequeña actividad. ¿Ya están viendo la imagen? Sí. Sí, profe. Bueno, listo. Vamos a hacer un pequeño recorderis de lo que es la guía. Listo. Ahí está resumido el contexto de la Revolución Francesa. Ustedes saben que la Revolución Francesa se dio en el año 1789. ¿Qué siglo es ese? Por favor. ¿Quién empieza a 18. decir qué siglo es 1789? ¿Ese Es el año a siglo qué siglo 18. pertenece? Siglo XVI. Siglo XVI, seguro. No, el siglo 18. Correcto, el siglo XVIII. Les voy a dar un truquito para que saquen rápidamente el siglo cuando les den el año. ¿Listo? Mire, vea. Usted sino que mire cuál es el número de las centenas. El 9 es el número de las unidades. El 8 es el número de las decenas y el 7 es el número de las centenas. ¿Listo? Entonces, ese número con el siguiente, que es el 1, me da 17, ¿cierto? A 17 le sumo 1 y me da ¿cuánto? 18. Entonces, ahí ya sé a qué siglo pertenece el año, el siglo XVIII. Fácil la reglita, ¿sí o no? Sí. Bueno, listo. No se le olvide la reglita para que sepan a qué año pertenece, a qué siglo pertenece un año. Ok. Entonces, el año en que ocurrió esa revolución fue en 1789 en la ciudad de París, que es la capital de Francia, ¿cierto? Se produjo una rebelión contra quién? Contra un monarca que era absolutista, tenía todo el poder. Ese suceso fue el comienzo de un largo proceso en el cual se generaron cambios políticos y sociales fuertes y que se conoce como la Revolución Francesa. Esa revolución estableció una nueva forma de gobierno, y esto, que después se popularizó a nivel planetario. Claro que el desarrollo de, digamos así, de esas formas de gobierno que aparecieron después de la Revolución Francesa, también tardaron un tiempo en consolidarse, ¿cierto? Pero a partir de la Revolución Francesa se da lo que es el concepto de república como forma de gobierno. Las ideas de la Revolución Francesa se convirtieron en ejemplo para muchos países que existían en esa época. ¿Listo? Sobre todo para los países del continente europeo y posteriormente para los países del continente americano. ¿Me están escuchando bien hasta el momento? Sí, señor. Bueno, en esa revolución se establecieron nuevas ideas. Antes de la revolución esas ideas ya se estaban dando, especialmente durante el siglo anterior, siglo XVII. Hubo muchos pensadores, yo me los nombré en la clase pasada, como Juan Jacobo Rousseau, Voltaire y otros, Voltaire o Voltaire, como quiera pronunciar. Ellos lanzaron ideas que ayudaron a que se generara esa revolución francesa. Esos pensadores reflexionaron sobre la organización política y social de la época. Criticaban la monarquía absolutista, ¿cierto? Esa monarquía era sostenida por reyes que habían recibido supuestamente su poder de Dios. Y estos pensadores consideraban injusta toda esa sociedad que existía con esos individuos privilegiados, que eran los monarcas. Y no solamente los monarcas, sino también la nobleza que hacía parte de esos reinos o de esos reinados, como el reinado del rey Luis XVI. ¿Listo? Estas nuevas ideas que se estaban difundiendo se hallaba el concepto de que la autoridad de los gobernantes
ojo, provenía del pueblo, no provenía de Dios para elegir a un solo gobernante, sino que provenía del pueblo en su conjunto. Y esto, y esa es una de las ideas que promocionó la Revolución Francesa. Fuera de eso, también el concepto de libertad se desarrolló antes y durante la Revolución Francesa. Fue una idea que marcó un antes y un después en el devenir de la humanidad. El concepto de libertad se estableció a partir de esa revolución, junto con los derechos humanos. ¿Entendido? Entonces, en esta revolución se empieza a cuestionar la autoridad del rey. ¿De cuál rey? Del rey, ya habíamos dicho, el rey Luis XVI, que era un monarca con un poder absoluto que no era controlado por ningún organismo de gobierno, porque es que no es, el gobierno era de una sola persona, la del rey, ¿entendido? Y en esa sociedad, como lo habíamos visto en la clase pasada, había una división social, donde había un grupo de privilegiados, la nobleza, había un grupo de pequeños burgueses, pequeños comerciantes, y estaban la clase ya baja, los aldeanos, los agricultores, los que pagaban los platos rotos ante esa monarquía y ante esa nobleza. ¿Entendido? Entonces, todas esas circunstancias, aunadas con una crisis económica que se dio en 1789, esa crisis económica hizo que el rey Luis XVI exigiera pago de impuestos a todos los grupos, sobre todo a las clases comerciantes y bajas. Eso detonó esa revolución. ¿Listo? Junto con las ideas que expresaban estos pensadores de libertad, de igualdad, básicamente un nuevo gobierno se estaba exigiendo, que el poder naciera del pueblo, no de un monarca. Todas esas ideas fueron las que provocaron la Revolución Francesa. ¿De acuerdo? La Declaración de Derechos Humanos fue fundamental en este periodo. Esos derechos humanos establecieron derechos fundamentales del hombre y de la mujer. El derecho, tal como lo conocemos actualmente, esos derechos a la vida, el derecho a elegir a sus propios gobernantes, y esto, a la propia autodeterminación. Todo eso nació a raíz de esa Declaración de Derechos Humanos en esa época. ¿Entendido? Entonces, la monarquía fue derrotada mediante la ejecución del rey Luis XVI. ¿Listo? Y posteriormente la república apareció después de la monarquía como forma de gobierno. En 1791 sesionó la primera asamblea que creó una constitución que primero formó una monarquía parlamentaria. El rey continuaba gobernando, listo, el rey posterior a Luis XVI, pero como representante del pueblo y defensor de los intereses de este pueblo. Pero eso tampoco duró mucho. Ya en 1792, ese rey que tenía esa representación parcial y una forma de gobierno compartida con un parlamento fue abolida, y ya en 1792 apareció la república. ¿Listo? Y esa república amplía los derechos que aparecían en la constitución que ya se había establecido con anterioridad. ¿Listo? Entonces, una de las características de la Revolución Francesa es que se redacta una constitución como elemento directriz para el gobierno de un pueblo determinado. ¿Listo? Bueno, con base en esa síntesis que acabo de hacer, entonces vamos a contestar, vamos a hacer esta actividad. ¿Listo?
Entonces, por favor, vamos a leer atentamente. Yo les voy a leer atentamente las preguntas y ustedes me van a decir si es falso o verdadero. ¿Listo? Entonces, primera pregunta. ¿Por qué por aquella época en Francia gobernaba el rey Fernando VI? ¿Falso o verdadero? Verdadero. ¿Quién me contestó verdadero? Verdadero. ¿Quién me está Verdadero. contestando? A Roberto, no. No, ese no fue el rey de esa época. Lo he Ah, mencionado no, como fue Luis XVI, sí, profe. Luis XVI. Entonces, Sí, esa señor, pregunta sí, señor. es Falsa. falsa. Muy bien. La siguiente pregunta. Una monarquía absoluta es en la que el rey tiene todo el poder y puede tomar decisiones que quiera. ¿Falso o verdadero? Verdadero. ¿Cómo? Verdadero. Verdadero. Listo. Muy bien. Sigamos. Luis XVI y todos los nobles que le apoyaban tenían grandes riquezas y grandes privilegios. ¿Falso o verdadero? Verdadero. 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 El pueblo llano, o sea, el pueblo llano, sencillo, tenía que pagar muchos impuestos y vivían la gran mayoría en la miseria. Verdadero. 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 Listo. La Bastilla era la prisión donde estaban encarcelados todos los que se habían opuesto al rey. Verdadero. 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 No se liberó a ninguno de los encarcelados de la Bastilla. Falso. Verdadero. ¿Por qué dices que falso? Si habían allá personajes que se oponían al rey, listo, y que estaban proponiendo por el cambio de gobierno. Entonces, lo más lógico era que los liberaran, ¿o no? ¿Sí o no? Entonces, ¿esa es qué? Verdadera. Esa es verdadera. En el resto del país no hubo ninguna revuelta. Falso. Falso. No fue en todo el país. Listo. Muy bien. Vamos para la siguiente. Esta es de elegir la opción verdadera. ¿Cuál fue el símbolo de la revolución? Marque la respuesta correcta de cuál fue el símbolo de la revolución. A, la destrucción de todos los castillos de Francia el 14 de julio de 1789. B, la muerte del rey y la reina al final de 1789. C, la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789. La C. Sí. La Sí. C, muy bien. La Sí. C. Listo, es la C, Revolución Francesa. Vamos para el siguiente. Mayor. Los nuevos gobernantes, igual, ha dicho documento. A, la Constitución francesa. B, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. C, las normas de igualdad social. La B. La C. La B. La B, perdón. Eso fue lo primero, porque después vino la Constitución, ¿listo? Que fue el primer gobierno después de la ejecución de Luis XVI, que fue una monarquía representativa, si lo podemos llamar así, y había un parlamento, ¿listo? Ahí se redactó la Constitución francesa, pero antes fue la Declaración de los Derechos Humanos. ¿Entendido? Ahora en este punto, vamos a arrastrar esas frases, esas palabras del lado derecho hacia las casillas del lado izquierdo, que están con 1, 2 y 3. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ordenar las diferentes formas de gobierno que se fueron sucediendo. Y hay
lista. La primera. Profe, no lo escucho bien. Profe, se escucha cortado. Antes de la revolución. Profe, se escucha entrecortado. La monarquía absolutista. ¿Me estás hablando? De forma ordenada de 1 a 3, ¿cuál fue la forma en que se sucedieron las formas de gobierno? Primero la monarquía absoluta. La ¿Qué monarquía fue absoluta. primero? ¿La república, la monarquía parlamentaria? ¿Primero qué fue? La monarquía La absoluta. monarquía absoluta. Monarquía absoluta. La monarquía absoluta. La monarquía absoluta del gobierno de Luis XVI, la que fue derrocada. Después de que fue derrotada, entonces, ¿cuál monarquía forma de por- gobierno aparece? La monarquía parlamentaria, después viene la Y después La república. república. Listo, después la república. Muy bien. Ahora vamos para la siguiente y última pregunta. Seleccione las 3 grandes ideas en las que se basó el poder a partir de la república. 3 ideas fundamentales en las que se basó el poder. Libertad. ¿Cuál? Igualdad. Libertad, muy bien. Otra. Igualdad. Conocimiento. Igualdad. Y empatía. Empatía, igualdad y libertad. Igualdad. Una fraternidad. Fraternidad, igualdad. Sanidad. Ah, no, perdón, es fraternidad. Falta una. Fraternidad. Empatía. Sabiduría. Rebeldía. Ah, sí. Fraternidad porque son las- Fraternidad. Ese es el lema de Francia. Fraternidad porque se valoriza o que generó la República Francesa. ¿Listo? Después de la Revolución. ¿Entendido? Y ya terminamos, chicos. Ya terminamos hasta ahí esta pequeña actividad. ¿Alguna pregunta, alguna idea, alguna? ¿Cómo van con la guía? Bien, profe. ¿No tienen dudas con la guía? Profe, Excelente, sí, profe. yo sí tengo una. Sí, dígame. Pues el punto 5 de la actividad 3, que dice, ¿por qué se puede considerar las ideas de contrato social de Rousseau como fundamental en la ilustración? Y pues Rousseau, yo lo leí como 2 veces el texto y pues yo no lo escuché, no lo encontré. Entonces, Juan Jacobo Rousseau. Listo. Juan Jacobo Rousseau fue otro de esos pensadores también de la época de la Ilustración, una época antes y durante la Revolución Francesa, que forjaron los pensamientos y las ideas que llevaron a la Revolución Francesa. Listo. Entonces, déjame yo voy a abrir la guía para que veamos exactamente la pregunta. Listo. Y yo te la pueda responder con mayor certeza. Esperar un momento, yo abro la guía. Vas a decir, lo voy a proyectar en este momento. Vamos hacia ¿cuál actividad es? la actividad 3, La actividad 3. punto 5. Punto 5. Actividad 3, las siguientes preguntas con base en la lectura anterior. Entonces, de acuerdo con la lectura, Europa antes de las revoluciones. Listo, entonces, lectura Europa antes de las revoluciones. Listo. Antiguo régimen antes de la revolución. Ya me acordé cuál es. Antes de la revolución, situación de Francia en el siglo XVIII.
A ver, ayúdenme a ubicar el texto. Antes de las revoluciones. ¿Listo? Antes de la Revolución Francesa. ¿Listo? Los antecedentes de la Revolución Francesa. Entonces, el quinto punto. No es el quinto. Bueno, ¿por qué se pueden considerar las ideas del contrato social de Rousseau como fundamentales en la Ilustración? ¿Listo? Antes de la Revolución Francesa se dio una serie de ideas que básicamente establecieron el movimiento para la Revolución Francesa. ¿Listo? Una de esas ideas fueron las emanadas de Juan Jacob Rousseau, que fue el que estableció el contrato social. El contrato social es una forma de establecer un modelo de gobierno en el cual se da una igualdad entre los seres humanos, ¿entendido? Y básicamente ese contrato social es el que da las pautas para que se organice el gobierno después de que se da la Revolución Francesa. O sea, las ideas de Juan Jacobo Rousseau en la época de la Ilustración, ¿listo? La Ilustración fue un periodo muy importante, no solamente de Francia, sino del contexto del siglo XVIII, ¿listo? En esa Ilustración se dieron diferentes escritos por parte de filósofos, economistas y científicos. Uno de esos escritores fue Juan Jacobo Rousseau. Juan Jacobo Rousseau pertenece a esa Ilustración, a ese movimiento de la Ilustración, que empezaron a crear conciencia en el pueblo francés, mostrando cómo ese gobierno monárquico absolutista, llamados por ellos lo llamaron el antiguo régimen, ¿cierto? Y lo mostraron tal que se veía como un gobierno opresor, autoritario y sin derechos para, sobre todo, las mayorías francesas. Pero ese no era solamente el caso del pueblo francés, era el caso de todos los pueblos de Europa, que estaban bajo reinados y diferentes reinados, ¿entendido? Entonces, las ideas de Juan Jacobo Rousseau, con base en el contrato social, marcaron unas pautas políticas y socioeconómicas para establecer la nueva república, ¿entendido? Esa república francesa que iba a nacer de la Revolución Francesa, ¿de acuerdo? Entonces, así te contestaría más o menos la pregunta sobre ese quinto punto de la actividad 3. ¿Te queda claro? De pronto te tengo que especificar algo más. No, señor, muchas gracias, estoy claro. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Entonces, voy a dejar por terminado su presencia. Ustedes saben, cualquier inquietud, cualquier duda, sino que me localicen por el medio del WhatsApp. Recuerden que la entrega de las actividades de esta guía número 1 van hasta el 19 de marzo. ¿Cierto? Así les han dicho. La No es el 26. entrega de la guía, sino que me cosa. Les deseo una feliz noche y que estén muy bien, chicos. Profe,
Dime, No es el 26 Camila, que hay dime. que entregar la guía. ¿El 26? Sí, Aquí, ¿a ti quién te dijo que el 26? eso no lo pusieron en el Profe, WhatsApp. todos los profes. Pues yo tengo entendido que es el 19. Yo voy a Profe, no se le escucha nada. analizar esa Uy, profe, no se le escucha nada. estoy diciendo, 16 de marzo, yo voy a... Es que está muy mala la comunicación. Y sí, profe, la fecha la habían puesto para el 26. Chicos, que estén muy bien. Chao. Chao, profe.